Bienvenido, bienvenida al podcast de la energía, un podcast de Álvaro Peñarrubia Ramírez. Hola, recibe la bienvenida al capítulo de 14 de julio de cierre de temporada de El Podcast de la Energía, un podcast de Podcastidae, la red de podcast de ciencia, medio ambiente y naturaleza. No sé si lo habrás notado, pero vamos, si sigues de cerca las publicaciones de este podcast, te habrás dado cuenta que ha pasado ya algo más de un mes desde la publicación del último capítulo hablando de agrivoltaica. En realidad tenía la idea de publicar algún otro capítulo con temática que ya teníamos preparado con personas invitadas, pero bueno, la saturación de tareas del trabajo y también de la vida personal y familiar, pues me lo han puesto un poco difícil. Pero aunque hubiese pasado el tiempo, estamos a mitad de verano casi, pues no quería dejar pasar y hacer un capítulo de cierre de esta temporada, que es segunda y media, no sé, porque empecé en abril del 21 y fueron unos muy poquitos capítulos. Después sí que en el curso 21-22 y ahora en este 22-23 han sido temporadas enteras, y de luego para mí ha sido una experiencia pues agotadora a veces, aunque sea solamente de forma quincenal, pero vamos, en todo caso ha sido muy interesante. Me ha dado la oportunidad de conocer a mucha gente que sabe mucho de sus temas, que han sido muy variados. Y ahora, si me acompañas, vamos a hacer un repaso por todos los capítulos que hemos tenido esta temporada, que va a servir como recordatorio, por si acaso te apetecen estas vacaciones, refrescar algunos de esos capítulos interesantes. Si alguno se te quedó por el camino, pues pícate un poco para que lo recuperes y le eches un vistazo ahora, una oída. Y también, no podía ser menos, ya lo hice la temporada anterior, sirva como agradecimiento a esas personas que se han acercado a este podcast para dedicarnos a ti y a mí un ratito para compartir eso que conocen y que les emociona. Empezamos por el capítulo 25, allá por mediados del mes de septiembre, en el que hablamos con Nacho y Adrián Bautista, los fundadores de la empresa Fundin, sobre la financiación colectiva de proyectos renovables. Además de hablar de su plataforma de Fundin, pues nos explicaron conceptos financieros en general y de la financiación de proyectos muy interesantes que te pueden servir si trabajas en este sector o en algún otro relacionado con financiación, y nos dan conceptos clave que en economía doméstica algunos de ellos también se puede aplicar, como lo que son el TAE, el TIR, etcétera. Muy recomendable este capítulo 25. En el 26 tuvimos aquí a Francisco Rodríguez, a Kiko, hablándonos de Climatón Sevilla, un evento en el que se pasa un poco del activismo, de la queja propuesta desde el punto de vista más conceptual respecto al cambio climático, a llevarlo, a materializarlo en propuestas concretas y empresariales. Es una iniciativa que se extiende por toda Europa y que pues es muy interesante, porque lo que digo, materializa lo que pueden ser ideas, lo que es una propuesta de cambio y una propuesta real que se va a llevar a cabo y que tiene también su viabilidad económica y social, convirtiéndose en una empresa. Aquí te lo dejo en el capítulo 26, Climatón Sevilla. En el capítulo 27 tuvimos a Pilar Molina por segunda vez. En este capítulo nos habló en dos partes. Uno, sobre la empresa Epic Power, que es una startup que se dedica a la electrónica de potencia, convertidores corriente continua de DC-DC. Y bueno, pues hablamos de conceptos básicos de energía, de transformación de energía y de tipos de conversión de esta, especialmente centrados en la electrónica de potencia de corriente continua. Y en la segunda parte también tratamos un aspecto que me interesaba mucho cuando contacté con Pilar, que era cómo es eso de emprender desde una institución pública, una universidad o la academia, que es a veces se le tilda de demasiado, pues digamos, centrada en la parte teórica, que no se abre
al mundo real, al de la empresa, al de las innovaciones, pues no, pues hay personas como Pilar y su equipo que saltan desde la universidad, dejando un pie en la universidad, hacia una experiencia de emprendimiento. Nos ha enseñado los sitios que han tropezado, en las fortalezas que les ofrece tener ese pie en cada vertiente, en la universidad y en la empresa, y todo lo que han aprendido en este camino. Recordemos que a Pilar también la tuvimos en otro episodio anterior, hablándonos de las mujeres en la ingeniería. Vino a propósito de la celebración del día 8 de marzo del año pasado, del 2022, también lo puedes ver. A continuación tuvimos aquí a Albert Vilallonga de Comisiones Obreras de Istas, que nos habló de la movilidad y el trabajo. Este es uno de esos capítulos que digo que no son tan ingenieriles, no hablamos de Julio, no hablamos de aspectos demasiado técnicos, pero sí que hablamos de la parte social de la energía, cómo consumimos energía, y la movilidad es una parte muy importante de ese consumo de energía, y la movilidad del trabajo, que es lo que tratamos en especial en este programa, es desde luego uno de los motivos principales para los desplazamientos que hacemos cada día. Hablamos con él de experiencias que habían tenido tanto personal como desde su ámbito de trabajo en comisiones y en el Instituto Istas, y de cómo podemos mejorar, a veces con poco, a veces solamente escuchando, sin hacer grandes inversiones, haciendo solamente pequeñas actuaciones, y mejorar la vida de las personas, porque le facilitamos esos desplazamientos cotidianos que tanto tiempo, tantos recursos, y tanto económicos como temporales, nos requieren. Y a veces pues no es cuestión de grandes inversiones, sino de pensar las cosas con un poco de cabeza y un poco de conocimiento. En el capítulo 29 hablamos de un generador que se había financiado y que se había promovido desde la iniciativa popular. Un grupo de personas se unieron para formar esta iniciativa, Vivir del Aire, y para contarlo estuvo Pet Puig, uno de sus fundadores. Nos habló de lo tortuoso que es, también nos sirvió para extrapolar cómo es el procedimiento de desarrollo de un proyecto renovable cualquiera, particularizado en este, y también nos hablaron de cómo sus participantes pues están recuperando su inversión por encima de las previsiones, y las nuevas iniciativas que tienen a corto plazo a la vista para seguir con estas iniciativas ahora en el caso de Barcelona Capital. En el capítulo 30 tuvimos aquí a Nerea Plata de Organics Group, hablándonos de la obtención de biometano a partir de residuos. Este capítulo también pues me parece muy oportuno tenerlo aquí, porque es requisito de la Unión Europea que aumentemos mucho la producción de este gas renovable. Tenemos que reducir el consumo de hidrocarburos de origen fósil, y el biometano pues está llamado a ocupar el hueco que deja el gas natural en aquellas aplicaciones que no se pueda electrificar. También hablamos de las complicaciones sociales que tiene este biometano, porque puede producir algunas afecciones en su entorno, y bueno, te recomiendo que le eches un oído porque también fue muy interesante. En el capítulo 31, y para cerrar el año 2022, estuve yo solo hablando de algo pues que no tengo demasiado cerca, pero que me pareció tan interesante que mereció la pena hacer un poquito de investigación, y investigación somera de los artículos que se habían difundido, para hablar de la fusión nuclear. La fusión nuclear que tuvo lugar en el NIF, en Estados Unidos, y que pues algunos medios, pues un poco a modo sensacionalista, vendieron como el gran hito científico y técnico de nuestra era, y que iba a traer la energía barata y eternamente disponible. Y bueno, pues de forma un poco crítica, y cuando con crítica no quiere decir que sea negativa, sino de forma analítica, con los datos que tenía a disposición y con los artículos divulgativos de personas que conocen el tema y que enlazaba en aquel momento, pues pusimos un poco sobre la mesa las dudas que bueno, reconociendo el gran hito científico y técnico que supone, pues no nos pone a la vuelta de la esquina de tener esa energía disponible y barata. Nos pone un poco más cerca
pero todavía, si es que lo estamos cerca, pues estamos a varias décadas de llegar. Ya el primer capítulo del año 2023 fue el 32, donde tuvimos a John Domínguez de Identiflight, que también eres un repetidor en nuestro programa. De hecho, fue la primera persona que participó aquí en el podcast de la energía, ya por abril de 2021, para hablarnos de impactos de las energías renovables. Y precisamente en este hablaba de cómo mitigar uno de los mayores impactos de las renovables, como es la mortandad de aves con respecto a los aerogeneradores. Identiflight es un sistema que detecta de forma inteligente el vuelo de diversas aves y es capaz de parar los aerogeneradores y reducir drásticamente la mortandad de las aves. Frente a otras alternativas que podemos ver también por ahí, y que fue lo que me llamó la atención y por lo que llamaba John, que es una persona muy crítica y que basa sus opiniones en la evidencia científica, pues este sistema cuenta con esos estudios que están a disposición y que pues ponen a prueba la efectividad del sistema con datos y con evidencia científica. En el capítulo 33 tuvimos a Javier Cervera de Balearia hablándonos de cómo una empresa de tanto calado, nunca mejor dicho, como Balearia, está trabajando por hacer una transformación ecológica en su actividad empresarial. Evidentemente, la navegación es un sistema que tiene una huella de carbono importante. Es verdad que en términos generales pues no es la que más, pero sí que es una actividad que es relativamente bastante contaminante y están teniendo experiencias ya reales, comerciales, de electrificación de barcos, aunque sea de forma mixta por ahora, de utilizar biocombustibles. También hablamos de la importancia de la electrificación de puertos y que si vamos a tener embarcaciones, ya sea eléctricas o con biocombustibles, pues necesitamos que los puertos también se adecúen. Entonces le dimos una vuelta a todo esto. También te lo recomiendo si te gusta así un poco la parte más técnica, porque Javier nos dio un repaso a varias tecnologías y la verdad es que creo que quedó muy bien. En los capítulos, el capítulo 34, 1 de 2 y 2 de 2, tuvimos una gran conversación con dos grandes del sector de las renovables y de la energía, como son Pedro Fresco y Xavier Cugat, con lo que dimos un repaso muy amplio a la situación energética y en particular también de las renovables, a cómo ha evolucionado el mercado, la tecnología, la parte empresarial en estos últimos años y las perspectivas a futuro de estas. Y sobre todo en la segunda parte nos centramos también en la parte social, en cómo analizamos un poco los impactos que está teniendo y la molestia que está generando en algunos puntos donde se acumulan los proyectos, que hay intereses desde luego muy legítimos en la defensa del territorio, en la defensa del medio ambiente, y también pues hay otros argumentos que también rebatimos aquí que sean tan justificados como para oponerse a la implantación de las renovables, y desde luego también pues desde aquí se abogó a cómo hacer esa implantación de renovables que tan necesaria es de una forma pues ordenada y desde luego consensuada también con las personas que están en el territorio. En el programa 36 tuvimos a Antonio Delgado, que es CEO de Aleasoft, que nos habló un poco de qué es la inteligencia artificial y con qué métodos de inteligencia artificial realiza esta empresa Aleasoft su análisis y previsión de mercados energéticos. Esta es una empresa que se dedica ya desde hace muchos años a predecir a corto, medio y largo plazo el comportamiento de los mercados eléctricos. Analizamos la importancia y la aplicación de estos métodos y también nos introdujo, como decía, un poco a cómo se hacen estos algoritmos y cómo trabajan. Precisamente en el siguiente capítulo, en el 37, tuve yo un poco de fiasco con la utilización de la inteligencia artificial, que intenté mantener una conversación de energía con ChatGPT y al final abortamos la misión porque, punto 1, era muy aburrido oír esa voz robótica con la que el sintetizador nos daba la salida del diálogo de ChatGPT.
Y por otro lado, pues tampoco creía que el contenido que nos estaba dando era de calidad y era el que tú te mereces y estaba al nivel de las conversaciones con inteligencias humanas que habíamos tenido hasta ahora. Y también me valía para hacer un par de reflexiones. La primera es que quizá no estaba utilizando ChatGPT convenientemente. Y la segunda es que en caso de que sí que lo hiciera y que era la salida que no estaba dando ChatGPT, lo que está encontrando esta inteligencia artificial, que es en lo que basa su conocimiento, ¿no? Basa en todo lo que hay por internet y lo va devorando, digamos, lo digiere y luego lo analiza para darte una respuesta a tus preguntas, pues quizá esa información que encuentra o la que encuentra de forma más masiva son respuestas facilonas, son respuestas fáciles sin demasiada profundidad y aunque le preguntes, intentes adentrarte en un conocimiento un poco más, digamos, analítico, un poco más pormenorizado, pues esa no es la información de la que dispone ChatGPT. Pues quizá esté en algunos artículos muy seleccionados, quizá esté en papers, quizá esté en presentaciones de congresos o lo que sea, pero no es la mayoría de la información que obtiene ChatGPT y por eso no es la que nos está ofreciendo. Esa es una de mis teorías que bueno, pues leyendo por ahí puede ser una válida. De todas formas, te invito también a que si tú tienes otros resultados, me lo comentes y a ver si podemos sacar de provecho, porque lo llamé intento primero. Prometo volver a intentarlo y si sale algo decente, que ya lo intentaré con tiempo, lo compartiré por aquí en un intento segundo, que debe ser exitoso, si no, ya no lo. Y ya metidos en junio y el último programa que habíamos publicado hasta ahora, hablamos de agrivoltaica. Este es un programa sobre el que lleva yo bastante tiempo detrás. Y bueno, tuvimos a Marta Baro, a Rafael López y a Luis Manuel Fernández de la Universidad de Córdoba hablándonos de la fotovoltaica y la agricultura unidas en agrivoltaica, que una de las conclusiones que se sacó aquí de esta charla es que no es sumar plantitas a una instalación fotovoltaica, sino que tiene que ser diseñada en origen, que más que fotovoltaica, más agricultura es agricultura a la que sumamos fotovoltaica. Si partimos de la lógica y el planteamiento de un promotor de una planta fotovoltaica, pues quizá no le resulte tan interesante meter la agricultura entre medias, pero al revés, meter en una instalación agrícola, meter fotovoltaica sí que le resulta más interesante. Pero en todo caso, te dejo aquí el programa que puedes escuchar, es justamente el anterior a este, y que desde luego pues quedó tan interesante. Hablamos de cosas igual que decía antes, mezclando la parte más de ingeniería con la parte social, que la verdad es que siempre nos gusta dar ese enfoque amplio a los problemas que no siempre se resuelven con aparatitos y con tecnologías, sino también escuchando a la gente y con soluciones que integren sensibilidades. Y hasta aquí es lo que ha dado la temporada. Espero que te haya gustado. No ha sido todo lo regular que quería, me he dejado muchos temas en el tintero. Hay muchas personas con las que he hablado para que pudieran intervenir. Algunas de ellas han querido hacerlo, pero también, como yo les he dado un horario bastante limitado para poder intervenir, porque yo hago esto fuera de mi trabajo habitual, pues no ha sido siempre posible, pues todos tenemos cosas que hacer. Y también agradezco mucho a esas personas con las que he intercambiado correos, llamadas, etcétera, y que no ha llegado a fraguarse, y que espero que algunas de ellas puedan retomarse para la temporada que viene. Ya advierto que probablemente la temporada no empiece justamente en septiembre, por los motivos que digo, de un poco de saturación. Y bueno, me gustaría hacer acopio de unos cuantos programas y no hay con mucho estrés. Quizá preparo un pequeño lote para sacar una temporada o buena parte de una temporada. Y bueno, te mantendré con información. Espero que te haya gustado esta temporada. Si tienes sugerencia de temas, si tú te quieres ofrecer para participar aquí en el podcast, pues desde luego estás invitado, estás invitada. Y bueno, aquí estaré en mis redes sociales, me puedes encontrar. Y como decía, hasta aquí este episodio, este cierre de temporada segunda y media del podcast de la energía. Si te ha gustado, te sugiero que te suscribas. Y si te ha gustado también alguno de los programas que he dicho, puedes ir a la página de Podcastidae y escucharlos en cualquier momento. O en tu reproductor habitual de podcast, lo buscas el podcast de la energía. Si te ha gustado, pues te sugiero que te suscribas y que lo compartas por si a más personas les puede resultar interesante y les lleva.
Y si lo que quieres es hacer una sugerencia, comentario, una valoración o corrección, lo puedes hacer encontrándome en mi perfil de LinkedIn, Álvaro Peña Rubio Ramírez, o en la página y redes sociales de Podcastidae, y en Twitter con el hashtag El Podcast de la Energía. Nada más, feliz verano, descansa si puedes y un placer tenerte al otro lado. Te espero para el siguiente programa en la próxima temporada. Sé eficiente. Hasta pronto.